Armonizando tu ser con la palabra de Dios. Vamos a estudiar de la Biblia latinoamericana en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, del capítulo 14 en adelante. La muerte de Juan Bautista. Por aquel tiempo, la fama de Jesús había llegado hasta el virrey Herodes. Y dijo a sus servidores: Este es Juan Bautista. Juan ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él poderes milagrosos. En efecto, Herodes había ordenado detener a Juan, lo había hecho encadenar y encerrar en la cárcel a causa de Herodías, esposa de su hermano Filipo, porque Juan le decía: la ley no te permite tenerla como esposa. Herodes quería matarlo, pero tenía miedo de la gente que consideraba a Juan como un profeta. En eso llegó el cumpleaños de Herodes. La hija de Herodías salió a bailar en medio de los invitados y le gustó tanto a Herodes que le prometió bajo juramento darle todo lo que le pidiera. La joven, a instigación de su madre, le respondió: dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan Bautista. El rey se sintió muy molesto porque se había comprometido bajo juramento en presencia de los invitados. Aceptó entregársela y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Su cabeza fue traída en una bandeja y entregada a la muchacha, quien a su vez se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan a recoger su cuerpo y lo enterraron. Fueron a dar la noticia a Jesús. Primera multiplicación de los panes. Al conocer esa noticia, Jesús se alejó discretamente de allí en una barca y fue a un lugar despoblado. Pero la gente lo supo y enseguida lo siguieron por tierra desde su pueblo. Al desembarcar Jesús y encontrarse con tan gran gentío, sintió compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Cuando ya caía la tarde, sus discípulos se le acercaron diciendo: estamos en un lugar despoblado y ya ha pasado la hora. Despide a esa gente para que se vayan a las aldeas y se compren algo de comer. Pero Jesús les dijo: no tienen por qué irse, denle ustedes de comer. Ellos respondieron: aquí solo tenemos 5 panes y 2 pecados. Jesús le dijo: tráiganmelo para acá. Y mandó a la gente que se sentara en el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pecados, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y lo entregó a los discípulos, y los discípulos los daban a la gente. Todos comieron y se saciaron, y se recogieron los pedazos que sobraron, 12 canastos llenos. Lo que habían comido eran unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Jesús camina sobre las aguas.
Inmediatamente después Jesús obligó a sus discípulos a que se embarcaran. Debían llegar antes que él a la orilla, mientras él despedía a la gente. Jesús pues despidió a la gente y luego subió al cerro para orar a solas. Cayó la noche y él seguía allí solo. La barca en tanto estaba ya muy lejos de tierra y las olas le pegaban duramente, pues soplaba el viento en contra. Antes de amanecer, Jesús vino hacia ellos caminando sobre el mar. Al verlo caminando sobre el mar, se asustaron y exclamaron: «Es un fantasma», y por el miedo se pusieron a gritar. Enseguida Jesús le dijo: «Ánimo, no teman, que soy yo». Pedro contestó: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua». Jesús le dijo: «Ven». Pedro bajó en la barca y empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero el viento seguía muy fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Al instante Jesús extendió la mano y lo agarró diciendo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado?». Subieron a la barca y cesó el viento, y los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, desembarcaron en Genezaret. Los hombres de aquel lugar reconocieron a Jesús y comunicaron la noticia por toda la región. Así que les trajeron todos los enfermos, les rogaban que los dejara tocar al menos el fleco de su manto, y todo lo que lo tocaron quedaron totalmente sanados. Mandato de Dios y enseñanza de hombre. Unos fariseos y maestros de la ley habían venido a Jerusalén. Se acercaron a Jesús y le dijeron: «¿Por qué tus discípulos no respetan la tradición de los antepasados? No se lavan las manos antes de comer». Jesús contestó: «¿Y ustedes por qué quebrantan el mandamiento de Dios en nombre de sus tradiciones? Pues Dios ordenó: cumple tus deberes con tu padre y con tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre debe ser condenado a muerte. En cambio, según ustedes, es correcto decir a su padre o a su madre: lo que podía esperar de mí, ya lo tengo reservado para el templo». En este caso, según ustedes, una persona queda libre de sus deberes para con sus padres y su madre, y así como ustedes anulan el mandamiento de Dios en nombre de sus tradiciones, que bien salvan las apariencias. Con justa razón profetizó Isaías de ustedes cuando dijo: «Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden no sirve de nada. La doctrina que enseñan no son más que mandatos de hombre». Mancha al hombre
lo que sale de él. Luego Jesús mandó acercarse a gente y le dijo: escuchen y entiendan. Lo que entra por la boca no hace impura a la persona, pero sí mancha a la persona lo que sale de su boca. Poco después, los discípulos se acercaron y le dijeron: ¿sabe que los fariseos se han escandalizado de tu declaración? Jesús respondió: toda planta que no haya plantado mi Padre Celestial será arrancada de raíz. No le hagan caso, son ciegos que guían a otros ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Entonces Pedro le pidió: explícanos esta sentencia. Jesús le respondió: ¿también ustedes están todavía cerrados? ¿No comprenden que todo lo que entra por la boca va al estómago y después termina en el basural? En cambio, lo que sale de la boca procede del corazón, y eso es lo que hace impura a la persona. Del corazón proceden los deseos de asesinato, de adulterio, inmoralidad sexual, robo, mentira, chisme. Estas son las cosas que hacen impuro al hombre, pero el comer sin lavarse las manos no hace impuro al hombre. Jesús sana a la hija de una pagana. Jesús marchó de allí y se fue en dirección a la tierra de Tiro y Sidón. Una mujer cananea que llegaba de ese territorio empezó a gritar: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está atormentada por un demonio. Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos se acercaron y le dijeron: atiéndela, mira cómo grita detrás de nosotros. Jesús contestó: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer se acercó a Jesús y, puesta de rodillas, le decía: Señor, ayúdame. Jesús le dijo: no se debe echar a los perros el pan de los hijos. La mujer contestó: es verdad, Señor, pero también los perritos comen la migaja que cae de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le dijo: mujer, qué grande es tu fe, que sea cumplido tu deseo. Y en aquel momento quedó sana su hija. Segunda multiplicación del pan. De allí Jesús volvió a la orilla del mar de Galilea y, subiendo al cerro, se sentó en ese lugar. Un gentío muy numeroso se acercó a él trayendo mudo, ciego, cojo, manco y personas con muchas otras enfermedades. Lo colocaron a los pies de Jesús y él los sanó. La gente quedó maravillada al ver que hablaban los mudos y caminaban los cojos, que los lisiados quedaban sanos y los ciegos recuperaban la vista. Todo glorificaban a Dios, al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y le dijo: siento compasión de esta gente, pues hace ya 3 días que me siguen y no tienen comida, y no quiero despedirlo en ayuna porque temo que se desmayen en el camino. Sus discípulos les respondieron: estamos en un desierto. ¿Dónde vamos a encontrar suficiente pan como para alimentar a tanta gente? Jesús les dijo:
¿cuántos panes tienen ustedes? Respondieron, 7, y algunos pecaditos. Entonces Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo, tomó luego los 7 panes y los pecaditos, dio gracia y los partió. Iba entregándolos a los discípulos y estos los repartían a la gente. Todos comieron hasta saciarse y llenaron 7 cestos con los pedazos que sobraron. Los que habían comido eran como 1000 hombres, sin contar mujeres y niños. Después Jesús despidió a la muchedumbre, subió a la barca y fue al territorio de Magadán. Hermanos, ayer, hoy, siempre, Dios Padre habla a través de su palabra a nuestros corazones. El Evangelio de Mateo, del capítulo 14 y 15, nos habla de los milagros de Jesús. Según el análisis que se hizo en la Biblia latinoamericana, dice que parece que esta seguidilla de relatos que ocupan los capítulos 14 y 15 y el comienzo del 16 formaban todo un conjunto. Desde los primeros años de la iglesia se la encuentra idéntica en Marcos y en parte del Evangelio de Lucas, como en todos los textos que han sido transmitidos oralmente durante un tiempo. Había ideas comunes y palabras claves que ayudaban a concatenar unos relatos con otros. Uno de los puntos comunes debió haber sido aquí el pan. No olvidemos que el pan era el alimento por excelencia y comer el pan significaba servirse una verdadera comida, no únicamente una fruta o un bocado. Por otra parte, no existían muchas otras necesidades fuera de la comida y de la ropa, y con mucha naturalidad la religión concedía un lugar importante a todo lo que se refería a la alimentación. De ahí la pregunta planteada en estos capítulos y la respuesta entregada por Jesús, incluso el pan de los hijos. Serviría de ocasión para completar la enseñanza sobre la Eucaristía que se sacaron de las dos multiplicaciones de los panes. Se ajustaron a causa su falta de fe porque lo tomaban por un fantasma. Manda que vaya a mí. En la escena en que Jesús va caminando por las aguas y Pedro le pide que mande que vaya a él, Mateo no quiere subrayar la vacilación de Pedro, porque Pedro vaciló y por eso cayó. Pedro dudó que pudiera llegar a Jesús caminando por las aguas y por eso cayó. De ahí la importancia de sí o no. Dios quiere que las personas sean correctas, y si es sí, decir sí, y si es no, decir no. Pero cuando la persona duda, la persona no está segura que es sí o que no, y por ende hay un espacio, hay un abismo, y eso hizo en la fe de Pedro que cayó. Entonces Mateo no quiere subrayar la vacilación de Pedro, sino su fe. Solo él se atrevió a desear que sí lo que parecía reservado a Jesús. Y cuando volvió a estar con sus compañeros, debía de haber sido
renovado por esta experiencia que su baño forzado no pudo hacerle olvidar. Jesús le dice, hombre de poca fe. Otra vez aquí Jesús reserva este reproche a sus mejores discípulos para convencer a esos otros discípulos que somos nosotros de que nos falta mucho todavía por aprender. En el capítulo 15, que habla del mandato de Dios y enseñanza de hombre, el comentario en la Biblia dice, no se lavan las manos. Los fariseos defendían algo excelente y que nosotros mismos practicamos. Pero Jesús veía más lejos todas esas buenas costumbres y prácticas religiosas, incluyendo los ayunos y la práctica de meditación, se convierten fácilmente en una disponibilidad constante para responder a los llamados de Dios y la confianza absolutamente simple de su misericordia, que es la única que nos puede salvar. También todas las sociedades sienten la necesidad de distinguir el bien del mal, pero lo hacen con criterio humano. Jesús juzga esos criterios, puro e impuro. Para la sociedad judía, el culto de Dios era lo esencial y se preocupaban antes que nada por distinguir lo puro y lo impuro. Jesús muestra que la verdadera pureza no es la que ellos buscan. El hombre no es puro por lo que entra en él, el alimento, los contactos, los ritos exteriores, etc., sino por lo que sale de él, conciencia e intenciones buenas que producen actos agradables a Dios, la práctica de la justicia, el libre albedrío de hacer el bien, y eso sale de adentro del corazón. No es seguro que los códigos de la buena conducta de nuestra sociedad y de sus numerosas buenas sociedades no sean una manera más de distinguir a lo puro de los impuros. Hasta en la misma iglesia, en los siglos pasados, hubo una tendencia a atribuir a los ministros consagrados una pureza que les reservaba solo a ellos el contacto con las cosas santas. De ahí que durante la Edad Media se llegó a no dar la comunión en la mano como se había hecho durante más de 10 siglos. Jesús multiplica el pan. 2 veces Jesús multiplica el pan. Aquí en el capítulo 14 y 15 vemos uno de los milagros que más nos impresionan, pues la palabra milagro es con frecuencia desvalorizada. La Biblia emplea diversas palabras para designar lo que realmente aparece como una obra de Dios. Signos, prodigios, obras poderosas. El milagro en su sentido estricto de milagro es todo eso a la vez. Es signo por el cual Dios nos descubre su querer y el orden invisible del mundo. Un prodigio que desconcierta nuestras previsiones y una obra que solo Dios es capaz de realizar. De hecho, que los milagros son un conjunto de signos, prodigios y obras.
La multiplicación de los panes es la clase de milagro que más choca a nuestros contemporáneos y a su fe absoluta en las leyes de la naturaleza, porque muchos no creen en esos milagros, que ni siquiera Dios tendría el poder de sobrepasar o de ignorar sin contradecirse. Y aun cuando no se niegue abiertamente el testimonio de los apóstoles, se refiere muchas veces a evitar una toma de posición, diciendo, por ejemplo, el milagro es más bello aún si uno se imagina que Jesús solamente invitó a la gente a que se compartieran sus provisiones individuales y así hubo suficiente para todo, un milagro de solidaridad. Pero aquí el Evangelio de Mateo no pretende enseñar la solidaridad del pueblo ni del grupo, más bien quiere celebrar la libertad absoluta de Dios y de Cristo. Hasta la naturaleza debe callarse ante la obra, porque aquí se resucita a los muertos. Para un cristiano, la creación no es una gran máquina que Dios entregó a los hombres después de haberla construido. Al contrario, es un reflejo vivo de Dios. La creación es un reflejo vivo de Dios. Las leyes naturales, que son sombra de la sabiduría, del orden y de la justicia que hay en Dios, no excluyen jamás la libertad. A lo largo de la historia cristiana, el Señor ha multiplicado y sigue multiplicando el pan. Los alimenta y hasta los tarros de conservas, muy especialmente para aquellos que lo han dado todo o que lo arriesgan todo por él. Basta oír los testimonios de muchas personas que han manifestado la obra extraordinaria que Dios ha hecho en su vida. Los fariseos piden una señal milagrosa que viene del cielo, o sea, de Dios. Según el modo de hablar de los judíos en aquel tiempo, querían una prueba de que Dios estaba con Jesucristo. Pero señal no tendrán, dice Jesús. Jesús se niega a hacer prodigio para demostrar su autoridad. Los que aman la verdad y buscan las cosas auténticas sabrán reconocer la firma de Dios en las actuaciones de Jesús y de sus apóstoles, aun cuando mil propaganda hablen en contra de ellos. La señal de Jonás es la resurrección de Jesús, como dice Mateo capítulo 12, versículo 40. En algún sentido, la resurrección es la señal más decisiva de su misión, pero solamente la entienden los que creen. Lo que exigen milagro para creer no tendrán respuestas, porque ellos dudan. Pero ayer, hoy, siempre, Dios Padre habla a las naciones, a su creación, de cualquier manera que Él decida hablarle. Solo hay que estar atento para cuando a mí como ser humano, a usted como ser humano, Él le hable. Porque Él es un Padre que estuvo, está y estará siempre presente en nuestra vida. Nosotros somos chispa divina del Dios vivo en nuestra vida.
Le invito a relacionarse con Jesucristo y si ya lo ha hecho, mantenga esa hermosa relación dependiente único y exclusivamente de Jesucristo, el Hijo de Dios, y sígales. Carguemos nuestra cruz al hombro y sigamos la senda que el Hijo de Dios quiere que sigamos. Puede que no sea fácil, puede que sea muy difícil, a lo mejor no lleguemos, pero hagamos el esfuerzo porque Él enviará su Espíritu Santo y nos fortalecerá, nos guiará, nos suplirá, nos enseñará, derramará sus dones y carismas sobre nosotros y seremos vasijas útiles para hacer obra extraordinaria en el transcurrir del tiempo que nos corresponda en la humanidad estar vivo para el plan y propósito que solo el Padre sabe. De manera que para tener una relación personal con Dios Padre necesitamos la mano de Jesús porque Él es el puente que nos comunica con el Padre y el Espíritu Santo el que nos capacita para mantener la relación con el Padre y el Hijo. Le invito a estudiar las Escrituras, a descubrir en su corazón qué dice la palabra de Dios hoy para usted, porque ayer, hoy y siempre Dios habla a nuestras vidas.